Hola jóvenes, vamos a empezar con el repaso de la filosofía medieval. Ya sabéis que todo el periodo medieval viene marcado por el ascenso y triunfo del cristianismo. Eh, lo que tenemos que ver, o el hilo conductor que vamos a seguir, es el de las relaciones entre la fe y la razón. Pero antes vamos a ver un poquito, a modo introductorio, lo que supone el cristianismo. A ver, es un cambio en la propia concepción del mundo porque a diferencia del mundo pagano, del mundo clásico y helenístico, donde se piensa que el mundo es eterno, el cristianismo lo que plantea es que el mundo ha sido creado a partir de la nada, la creatio ex nihilo, por parte de Dios y en un momento de la historia, del discurrir temporal del mundo, una vez que ha sido creado, el logos, la razón, se ha hecho carne en la figura de Jesucristo y eso marca un antes y un después en el devenir histórico que continuará hasta el juicio final. Y después del juicio final, ese fin del mundo, pues otra vez la nada. Esto supone, como ha dicho algún autor, que el cristianismo se encuadra en un horizonte de nihilidad, es decir, viene de la nada el mundo y acabará de nuevo en la nada. Bueno, la figura de Jesucristo, que como sabéis es una figura histórica, de eso no cabe duda, la cuestión es que sobre esa figura histórica se va construyendo un relato más o menos mitológico, eso ya depende de las creencias de cada cual, que va a entrar en pugna con la concepción pagana. Ese relato se va construyendo en los primeros siglos, ya sabéis, bueno, pues los evangelios del Nuevo Testamento, los evangelios canónicos, se escriben en torno a finales del siglo I y durante el siglo II, y después, sobre la base de esos textos y otros que van circulando por ahí en las distintas comunidades cristianas, algunos autores van elaborando lo que será la doctrina cristiana, utilizando conceptos filosóficos y en discusión con la filosofía pagana que todavía estaba activa en el Imperio Romano. De ahí tenemos que destacar un primer momento que es la patrística, que se divide como en dos grandes grupos. Por un lado la patrística griega y por otro lado la patrística latina. Ahí tenéis como representantes, hay más, pero bueno, por señalar algunos, de la patrística griega a Clemente de Alejandría y a Gregorio de Nisa, y dentro de la patrística latina a Tertuliano y a Agustín de Hipona, que es el más importante y el que vamos a ver con un poquito más de detalle. Como hechos históricos importantes que hay que tener en cuenta, a partir del siglo IV empieza, digamos, el irresistible ascenso del cristianismo y como hechos más importantes, pues tenemos ahí el Edicto de Milán del emperador Constantino, que abre el imperio a una cierta tolerancia con los cristianos después de las persecuciones que habían sufrido por emperadores anteriores. Y unos años después, el concilio de Nicea, en el año 325, que es muy importante porque es el que unifica doctrina y expulsa algunas herejías, por ejemplo el arrianismo y demás. A finales del siglo IV, ya con el emperador Teodosio, el edicto de Tesalónica convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. Y unos pocos años más tarde, 30 años más tarde, en el año 410, se produce un hecho histórico que conmocionará todo el mundo antiguo, que es el saqueo de Roma por parte de Alarico. Bueno, en el aspecto doctrinal, los dogmas cristianos son muy importantes porque son los que constituyen, digamos, el ámbito de la fe, de aquello que hay que creer sin necesidad de que haya una justificación racional. Y entre esos dogmas importantes, pues el principal es el dogma de la Trinidad. Esto se discutió mucho, tanto en el concilio de Nicea como en concilios posteriores, la doctrina del homoousios,
¿no? De las tres personas, pero una misma sustancia, una misma esencia, ¿vale? Y las discusiones versaban sobre cuáles son las relaciones y cómo explicar las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, eso simplemente para que lo tengáis en cuenta en cuanto a los aspectos doctrinales, porque el dogma de la Trinidad es un misterio, es decir, no se entiende y por tanto hay que creer en él, junto con otros dogmas que componen la espina dorsal de la doctrina cristiana. Bien, vamos ya con Agustín de Hipona y, como digo, el hilo conductor que tenemos que seguir es siempre el de las relaciones entre fe y razón, o entre razón y fe. Bueno, en el caso de San Agustín, lo más conocido es la frase esa de cree para entender y entiende para creer. El asunto es que la verdad tiene que ser una y por tanto la verdad revelada, la verdad de la fe, no puede entrar en contradicción con la razón. O más, mejor dicho, la razón no puede contradecir o entrar en contradicción con la fe, porque el discurso racional tiene que alcanzar la verdad y la verdad tiene que ser la misma verdad que nos ha revelado Dios, ¿no? Por lo tanto, la razón se subordina a la fe, es decir, la fe impulsa el ansia de conocimiento, ¿no? Que nace de esa misma fe, y entonces con el impulso de la fe el entendimiento se pone en marcha para comprender el mundo, que se entiende como el mundo creado por Dios, ¿no? Y el mayor entendimiento de la creación fortalece o refuerza a la fe. Bueno, supongo que se entenderá más o menos bien. Si entramos en la concepción que tiene San Agustín del conocimiento, bueno, como ya sabéis, es el que adapta más o menos las doctrinas del platonismo al cristianismo, a los dogmas cristianos. Bueno, pues él distingue, igual que Platón, entre un conocimiento racional y un conocimiento sensible, y dentro del conocimiento racional distingue entre el superior y el inferior. Es decir, tendríamos por un lado el conocimiento sensible, que solo da lugar a opinión, a conocimiento sin fundamentar, sería la doxa platónica, ¿no? Igual el interior de la caverna, y luego dentro del conocimiento racional, el conocimiento inferior sería el que nos ofrece el conocimiento del mundo, de lo creado, es decir, lo que haya de universal y necesario en la realidad mundana, podríamos decir, y el conocimiento superior conoce las ideas, o sea, los universales, los eidos, que diría Platón, que para San Agustín son ideas que se dan en la mente de Dios. Son las ideas, cómo Dios piensa, ¿no? Podríamos decir así. ¿Cómo alcanzamos esas ideas que están en la mente de Dios? Bueno, pues mediante lo que se llama la doctrina de la iluminación. Es decir, Dios nos ilumina para que podamos captar esas ideas. El proceso que establece San Agustín es lo que conocemos como interiorización. Más que mirar fuera de mí, hay que mirar dentro de mí, y dentro de mí encuentro una serie de ideas eternas, ¿vale? Que son las que me permiten entrar en contacto, en conocimiento de lo que piensa Dios. Bueno, ahí se daría un autotrascendimiento en el conocimiento, es decir, mirando dentro de nosotros y alcanzando esas ideas eternas, digamos que vamos más allá de nosotros mismos. Sin embargo, el autotrascendimiento importante para San Agustín, el que tiene más peso, es el autotrascendimiento en la voluntad, a través de la voluntad, es decir, a través de la fe, ¿no? Y eso nos lleva al amor al prójimo y al amor a la creación, a la obra de Dios, ¿vale? Que es lo que nos permite autotrascendernos e ir más allá de nosotros mismos, ¿no? Culminando en el amor a Dios, que es el objetivo principal. Bueno, otros elementos importantes del pensamiento de la doctrina de San Agustín, por recordaros, es la cuestión del mal, de la explicación del mal en el mundo. Si Dios es bueno, ¿cómo es posible que haya mal en el mundo? Y la solución agustiniana es la de
bueno, decir que el mal no es nada positivo, no es nada que exista por sí mismo, sino que consiste únicamente en privación, ¿no? En una negatividad, en algo que falta o que no hay. Y vinculado a ese problema del mal, referido al hombre, pues está el tema del libre albedrío, ¿no? Que es más o menos la cuestión de si Dios, que es bueno, nos ha creado y nos ha hecho libres, ¿cómo es que nos permite pecar? Bueno, pues la doctrina del libre albedrío significa que la voluntad, que es la facultad más importante para San Agustín, es libre, tiene libertad para elegir el bien o el mal, ¿no? La tendencia de la naturaleza humana a partir del pecado original es a elegir el mal, pero Dios nos auxilia con la gracia divina para que podamos elegir el bien, ¿no? Y la elección libre del bien es en lo que consistiría la libertad propiamente dicha. Y por último, recordaros también que en cuanto a la doctrina política, que viene muy marcada por el saqueo de Roma y los efectos que eso tiene, y en fin, que los paganos que todavía quedaban echaran la culpa a los cristianos, bueno, pues en la doctrina de la ciudad de Dios distingue San Agustín entre la ciudad terrena, la ciudad habitada por aquellos que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios, y la ciudad de Dios, que sería la compuesta por aquellos que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos. Esas dos ciudades coexisten, aunque en el proceso histórico, digamos, está previsto un triunfo final de la ciudad de Dios, o sea, del bien sobre el mal. Toda esta doctrina de la ciudad de Dios da lugar a una interpretación que será la dominante durante toda la Edad Media, posterior, una vez que haya caído el Imperio Romano en Occidente, que es lo que se conoce como agustinismo político. Y el agustinismo político entiende que hay una prioridad del poder espiritual, del poder de Roma, del Papa, ¿no?, sobre el poder temporal de los emperadores y los reyes, y que por tanto estos quedan subordinados a la autoridad del Papa, ¿vale? Es decir, la Iglesia, que sería la representación como comunidad de los habitantes de la ciudad de Dios, de los verdaderos creyentes, tiene prioridad sobre el poder temporal, que sería un poco el que gestiona, podríamos decir, la ciudad terrena, o los asuntos terrenales mundanos, ¿vale? Bueno, esa será la concepción dominante durante buena parte de la Edad Media, hasta que a partir del siglo XIII pues empiece una nueva revisión de esos asuntos por parte de, sobre todo, del tomismo. Esto ya lo veremos ahora dentro de un rato. Bien, dentro del agustinismo tenemos que pararnos un momento en la figura de San Anselmo. Aquí hemos dado un salto temporal bastante grande, nos hemos ido al siglo XI. Acordaros, San Agustín es siglo IV y principios del siglo V. Ahora estamos en el siglo XI con San Anselmo de Canterbury, que plantea el famoso argumento ontológico. Es un argumento para demostrar la existencia de Dios, un argumento a priori, porque se basa simplemente en el análisis de la propia idea o del propio concepto de Dios, y a partir de ese concepto deduce su existencia. Bueno, ¿cómo funciona el argumento de San Anselmo? Parte de la afirmación contraria. El necio ha dicho Dios no existe. Y entonces San Anselmo hace notar que al decir eso, el necio, si sabe lo que dice, se está contradiciendo, porque por lo menos entenderá lo que significa la palabra Dios, ¿no? Y podemos convenir, podemos acordar que la definición de Dios es el ser mayor que el cual no cabe pensar otro, ¿no? Esto lo aceptará todo el mundo. No se puede pensar en ningún ser, en ninguna entidad que sea mayor, que tenga más ser que el propio Dios. La segunda parte de la afirmación del necio tiene que ver con la negación de la existencia. Y entonces ahí San Anselmo dice, bueno, ¿qué significa existir? Pues lo podemos entender de dos maneras. O bien las cosas existen solo en el pensamiento, o bien existen también en la realidad.
entendiendo que existir en la realidad tiene más ser, es más que existir solo en el pensamiento. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el necio? Está diciendo que Dios existe solo en el pensamiento, porque al decir Dios no existe, si entiende lo que dice, por lo menos tendrá la idea de Dios, entonces existe en el pensamiento. Y lo que está negando es que Dios exista también en la realidad. Ahora bien, eso es tanto como decir el ser mayor que el cual no cabe pensar otro, Dios, no es el ser mayor que el cual no cabe pensar otro. O sea, Dios no es Dios, porque si existe solo en el pensamiento, cabe pensar una entidad mayor, una que también existiera en la realidad. ¿Vale? Por lo tanto, como eso es una contradicción, ¿no? A es no A, ¿no? Podríamos decir, una contradicción lógica, pues la conclusión, por reducción al absurdo, es que Dios existe, ¿no? Que Dios existe necesariamente. Bueno, este argumento es importante porque luego será usado por varios autores posteriormente también en la filosofía moderna. ¿Vale? Bien, a partir del siglo XI, siglo XI-XII, lo que comienza es la recepción de Aristóteles. Hasta ahora lo que ha dominado es el platonismo, ¿no? Por la vía de San Agustín y del agustinismo. Pero a partir del contacto con autores árabes comienza la recepción de Aristóteles, sobre todo por los comentarios de Averroes. Y recordáis que hay un movimiento, sobre todo en la Universidad de París, que se conoce como averroísmo latino. Ese averroísmo latino, para salvar un poco la autonomía de la razón, establece la teoría de la doble verdad. Es decir, hay verdades de fe y hay verdades de razón, y esas verdades son independientes, es decir, no hay contradicción. La cosa venía por algunas afirmaciones de Aristóteles en cuanto que el mundo no ha sido creado o que el alma muere con el cuerpo, ¿no? Entonces eso contradecía la doctrina cristiana. Y según los averroístas, pues que el mundo ha sido creado y que el alma es inmortal es verdad, pero según la fe, y que el mundo es eterno y que el alma muere con el cuerpo es verdad también, pero según la razón. Como son dos ámbitos distintos, pues no hay contradicción entre unas afirmaciones y otras. Bueno, el averroísmo latino fue condenado, a Sigerio de Brabante, que es el máximo representante, lo encarcelaron, y entonces hacía falta una síntesis de las doctrinas aristotélicas que fuera compatible con la fe cristiana. Y el que realiza esa síntesis es Tomás de Aquino. Bueno, ¿qué dice Tomás de Aquino? Pues dice que efectivamente hay verdades de fe, hay verdades de razón, que son ámbitos diferentes, pero hay ciertas verdades que se pueden alcanzar tanto por la fe como por la razón. Esas verdades comunes que podemos alcanzar tanto por una vía como por otra serían básicamente los preámbulos de la fe, que quedan más o menos concretados en las 5 vías, que luego veremos, ¿no? Esos preámbulos de la fe, que establecen la conexión entre fe y razón, nos indican que no puede haber tampoco contradicción entre fe y razón. Entonces las relaciones entre ambos ámbitos quedan establecidas de la siguiente manera. En primer lugar, la revelación no puede ser engañosa. Dios no nos engaña, ¿no? Partimos de esa prioridad de la fe, como durante toda la Edad Media, donde la filosofía es sierva o esclava de la teología. Bueno, si hay una contradicción entre la razón, entre las conclusiones a las que llegamos por la vía racional y los artículos de fe y los dogmas de la fe, será porque la razón se ha equivocado, ha cometido un error en sus argumentos y entonces deberá revisarlos, ¿vale? De esta manera, lo que tenemos es que la fe aporta a la razón un criterio extrínseco, es decir, un criterio exterior a la propia razón de verdad, ¿no? Una guía para que la razón sepa cuándo alcanza la verdad y cuándo no, ¿vale? No cuando contradice los artículos de la fe. Y por otro lado, la razón
aporta a la fe la ordenación de los contenidos de la revelación, una ordenación racional, y las armas dialécticas para combatir a los enemigos de la fe, es decir, los argumentos racionales que permiten defender la propia fe. Bueno, si entramos ahora un poquito en la concreción de las 5 vías como preámbulos de la fe, encontramos perdón, que Santo Tomás rechaza el planteamiento de San Anselmo, rechaza los argumentos a priori, porque como buen aristotélico el conocimiento tiene que venir de la experiencia, ¿no? Entonces rechaza el argumento ontológico y a cambio ofrece unos argumentos a posteriori, es decir, que partan de la experiencia. Esos 5 argumentos, esas 5 vías, comparten la misma estructura. El primer punto es partir de un hecho de experiencia. Ese hecho de experiencia debe tener una causa, se aplica el principio de causalidad. Después se aplica el principio de Ananke Steinai, es decir, literalmente es necesario detenerse, o dicho de otra manera, es imposible una serie infinita de causas, y por tanto tenemos que llegar a alguna causa última donde nos detengamos, ¿no? Y por último, identificar esa causa última con Dios. Bueno, pues recordáis que las vías, la primera de ellas es la del movimiento, ese es el argumento de Aristóteles, tal cual, ¿no? Hay movimiento, la causa del movimiento tiene que ser algo en acto, porque seguimos con el paso de la potencia al acto, ¿no? Y eso nos lleva a un motor inmóvil. Y ese motor inmóvil, pues todos dicen que es Dios. Encontramos también en el mundo que hay causas que a su vez son causadas, esta es la segunda vía, ¿no? Y como no puede haber una serie infinita de causas que causen a otras causas, tenemos que llegar a una causa que sea incausada, ¿no? Que sea la causa última de todas las causas, o primera, según se dice. Y esa causa incausada es Dios. La tercera de las vías, que es importante porque de ahí se deriva esa distinción entre esencia y existencia, tan importante en Santo Tomás, o entre ser y acto de ser, ¿no? Lo que dice es que los seres contingentes, que os recuerdo son los que pueden existir o no, nacen o se crean a partir de otros seres contingentes. Entonces tuvo que haber un momento en que no existiera nada, ¿no? Porque lo que puede no existir en algún momento pues no existe. Y por tanto es indispensable pensar en un ser necesario, es decir, un ser que no puede no existir, que no tiene nada de contingencia. Y ese ser necesario es Dios. La cuarta vía, que se ocupa de los grados de perfección, podríamos decir la más platónica, es que encontramos en el mundo pues, cosas que son más perfectas que otras. Hay distintos grados de perfección. Ahora, si aplicamos la causalidad, el efecto no puede contener más perfección que la causa, porque entonces no se sabría de dónde saca esa perfección. Por lo tanto, si nos vamos remontando en la serie causal, ¿no? Pues se hace necesario una causa última que sea un ser perfectísimo, un ser que contenga en sí mismo todas las perfecciones posibles. Y ese ser perfectísimo, nuevamente, es Dios. Y la quinta y última vía, la del orden de la naturaleza, pues implica que la causa del orden tiene que ser una inteligencia ordenadora, ¿no? Porque el orden no se da por sí mismo, tiene que tener una causa, y esa causa es una inteligencia ordenadora que nuevamente es Dios. Bueno, con esto repasamos más o menos las 5 vías y os recuerdo también pues, que aparte de estas cosas, la doctrina del conocimiento y la cuestión de la relación entre Dios y la creación también son importantes en Santo Tomás. Eso tenéis que repasarlo. Aunque lo importante a efectos de la EBAU sigue siendo la relación entre fe y razón. Bueno, y para terminar con el periodo medieval nos vamos a parar un poquito en Guillermo de Ockham, que es, digamos, el que finiquita, el que ultima
el movimiento que se conoce como la escolástica. Aquí en Guillermo de Ockham lo que nos encontramos es una separación radical entre la fe y la razón, otra vez como en los averroístas, pero aquí en un sentido bastante distinto, ¿no? El asunto es que la fe depende de la revelación y por lo tanto de la voluntad de creer. Y ahí la razón no tiene nada que decir, ¿no? El problema de Ockham es que, para Ockham, la cuestión es que si la razón entra en el ámbito de la fe, limitaría la omnipotencia divina. O sea, si Dios se tiene que atener a principios racionales, pues entonces no será tan omnipotente. Por lo tanto, el asunto de la fe es completamente independiente de la razón, ¿no? Porque la razón no tiene nada que decir, ni que quitar, ni que añadir, ni nada a la palabra divina y a la revelación divina. Entonces, ¿cuál es el papel de la razón? Bueno, la razón es una facultad que Dios nos ha otorgado para ordenarnos, para movernos en este mundo, ¿no? Y tampoco pinta nada en ese asunto la fe, ¿no? La razón tiene otro cometido completamente distinto, ¿vale? Y esa concepción de la razón de Ockham viene marcada por un empirismo, podríamos decir, un poco anacrónicamente, muy marcado, ¿no? El conocimiento es conocimiento que se basa siempre en la intuición sensible. Conocemos a partir de lo que percibimos, ¿no? Y además lo que conocemos es a través del contacto directo con las realidades concretas, individuales, de la creación, ¿no? Y en este punto, Ockham establece lo que se conocerá como el nominalismo, ¿no? Resumido en la famosa navaja de Ockham. No hay que multiplicar los entes sin necesidad. La frase sigue diciendo, es decir, sin que sean conocidos por la experiencia. Esto es una crítica a los universales, ¿no? A la idea de que hay que conocer el universal, y aprovecho aquí para recordaros lo de Santo Tomás, ¿no? El conocimiento abstractivo, el entendimiento posible y el entendimiento agente, ¿no? Y esas relaciones donde el entendimiento agente abstrae, realiza la labor de abstracción, genera el universal y luego el entendimiento posible conoce lo concreto a través del universal. Bueno, esto es lo que niega Guillermo de Ockham, ¿vale? Los universales no son nada más que nombres comunes, es decir, signos lingüísticos. Y es una cuestión puramente práctica. En lugar de tener que enumerar a los individuos uno con otro, pues entonces lo que hacemos es establecer una palabra, un signo, ¿vale?, que englobe a todos esos individuos. Pero eso no tiene mayor existencia que la existencia de la propia palabra, es decir, no hay una esencia, ¿vale? Ahora lo veremos un poco mejor. Para terminar con Guillermo de Ockham está la cuestión política. A ver, derivado de esa separación radical de la fe y la razón, lo que critica Ockham es el agustinismo político, esto que hemos dicho antes. Entonces él separa la potestad del Papa, que tiene su ámbito específico en lo espiritual, es decir, en la dirección de las almas de los creyentes, y hasta ahí llega, y la autonomía del poder temporal del emperador, es decir, de los asuntos mundanos, ¿vale? Esa separación y esa desvinculación del poder del emperador o del príncipe del poder del Papa, ¿vale? Esto le traerá muchos problemas a Guillermo de Ockham, pero influye mucho en lo que luego será la separación entre Iglesia y Estado ya en el ámbito de la modernidad. Bueno, por concretar lo que hemos dicho de la navaja de Ockham, aquí lo tenéis más o menos representado. El universal no existe. Es decir, cuando hablamos el hombre, ¿no?, como idea universal o como la esencia, eso no existe. Eso es simplemente, bueno, pues como he dicho antes, un signo lingüístico, ¿no? Lo que percibimos y lo que conocemos son los individuos concretos, ¿no? Conozco a María, a Ana, a Pedro, a Juan, ¿vale?
Y cuando me quiero referir a todos ellos en conjunto, pues entonces utilizo ese signo hombre o ser humano, es decir, el universal, ¿vale? Lo que podemos conocer es simplemente lo concreto, ¿vale? Y por eso, al reducir los universales a puros nombres, a puros signos lingüísticos, pues esa doctrina de Occam se llama nominalismo. Bueno, pues con esto terminamos el asunto, el repaso de la filosofía medieval, y recordad que se trata de que cuando escribáis los exámenes y cuando hagáis vuestra exposición según lo que os pregunten, hay que evitar a toda costa que quien lee lo que escribáis diga esto. Todo mal, 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 pero muy mal.